8:06 de la mañana, esto es Buenos Días por BPI TV. Gracias por sumarse a nuestra transmisión en vivo. Estamos listos el día de hoy para conversar con Tamara Herrera. Ella es economista, miembro de Síntesis Financiera desde su fundación y además creadora del Centro de Información y Análisis del Grupo Financiero Unión. Buenos días, bienvenida. Gracias por su tiempo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por compartir esta información que tiene que ver un poco con la economía y sobre todo cómo afecta a los venezolanos en su día a día. Nosotros los periodistas siempre utilizamos estadísticas e información que nos permite poner en contexto a la audiencia. Veíamos este estudio que hizo la firma Poder y Estrategia que revela que el 54% de los hogares venezolanos sobreviven con $200 o menos al mes. ¿Cómo es posible esto en una economía tan fluctuante? Bueno, la razón de eso es porque llevamos acumulados 7 años de un declive muy intenso, muy duro, y como todo el mundo ya sabe, Venezuela se achicó tanto que es como, para decirlo en términos figurativos sencillos, no cabe la gente que tenía dentro de esa casa que hoy produce. Cuando esa casa es tan pequeña, su capacidad de pagar salarios mejores también es pequeña, su capacidad de emplear también es pequeña. Y lo que el venezolano sigue desarrollando son destrezas para manejar esa propia condición del lado del consumidor, y del lado del productor o del comerciante está haciendo lo propio, porque donde no hay donde no hay demanda, tienes que arreglártelas para vender. Y para eso tienes que manejar los precios, bajarlos hasta donde no te dé pérdidas, o que te dé pérdida ocasional y temporal y no permanente, porque si no, por supuesto, estás poniendo en peligro tu propia actividad económica. Y la otra arista, por simplificar lo que es la gestión empresarial, es manejar hacia interno tu mayor eficacia, mayor productividad de la gerencia hasta abajo, de su tiempo, recortes que eventualmente sean necesarios de gasto, y poner en la última cola de los recortes, por supuesto, la postergación de aumentos salariales, que es una de las cosas que ha ocurrido. La empresa privada se encarga siempre de estar produciendo ajustes de distinta dimensión, algunos mes a mes, otros cada 3 meses, pero todo está en términos de la sostenibilidad. Y la economía está, a decir verdad, es una economía frágil. Tuvo solo una interrupción de un buen año, puedes llamarlo suspiro o espasmo según qué lectura le des, pero lo cierto es que hubo factores que impulsaron una reanimación económica relativamente importante en el 2022, y que en el 2023 están perdiendo fuerza, no solo porque se necesitan continuamente estar propiciando factores de impulso a la economía, sino que además en la segunda mitad y más intensamente en el último trimestre del 2022 hubo una debacle, una destrucción aceleradísima del poder adquisitivo. Entonces, la economía está golpeada, las empresas se quedaron con inventarios altos porque no hay poder adquisitivo que adquiera los bienes. Entonces, todo el mundo está tratando de ajustar, y esperando que en el segundo semestre, cosa que creo que es posible, este shock negativo que recibimos o que arrastramos de la parte final del 2022 se modere, y podemos estar hablando, en todo caso, que se interrumpe una cosa que parecía ser una caída muy importante. Todavía no hay certeza. Lo que sí me atrevo yo a aseverar es que la desaceleración con respecto al 2022 será muy importante. Una economía que creció en su lado no petrolero en 13%, este año, según nuestros pronósticos en Síntesis Financiera, va a estar creciendo en 2%. Creo que hay una gama de pronósticos amplia. Hay unos que desde el principio del año están viendo caídas muy fuertes. Nosotros vemos desaceleración, que es una cosa muy distinta, que significa que estás creciendo pero a menos ritmo. Y ese 2% no es ninguna buena noticia, porque no es suficiente.
Claro. porque no era suficiente tampoco aquel 13% del 2022. Venezuela tiene que crecer mucho más y mucho mejor, y para eso hay decisiones de política económica importantes que no se toman a fondo ni oportunamente, ni se adelantan. El tiempo apremia. ¿Cuáles son esas decisiones y en una economía saludable, cuál sería el crecimiento normal? Bueno, una economía saludable según su tamaño. Tú podrías decir, Venezuela, si te olvidas del pasado reciente, consideraba un buen ritmo de crecimiento estar creciendo en promedio un 7% interanual. Por supuesto, nosotros vimos tasas mayores de 10, 12% y también menores porque es una economía muy volátil, muy dependiente, ha sido siempre muy dependiente de los vaivenes del petróleo y después fue muy dependiente o muy afectada por lo político, las decisiones políticas, el enfoque ideológico del gobierno que inició en el 98 con Hugo Chávez y esta mutación no completa que está tratando de hacer el gobierno actual de Maduro, que no puede tomar las decisiones de fondo porque yo creo que si las desea, si la estuviera genuinamente deseando, está de todas maneras teniendo que enfrentar obstáculos u oposición dentro de su propio espacio chavista, que es muy radical en contra de cambios como, por ejemplo, la transparencia de la información financiera, un marco jurídico que dé seguridad absoluta sobre la propiedad privada y no que cualquier persona o empresa que pretenda hacer una inversión o que el gobierno quiera atraer, pues que le pueda venir a la memoria casos de expropiaciones injustificadas, mal implementadas, no compensadas. Eso es un riesgo. Un sistema en el que no se conoce o lo que se conoce del sistema tributario son muy malas noticias porque se habla solamente de pocos impuestos y que esos no son suficientes, lo cual es una sobresimplificación porque el indicador que ellos toman excluye una cantidad de requisitos, de contribuciones fiscales y parafiscales que se le ponen a las empresas. Entonces la competitividad de las empresas venezolanas es muy pequeña. Ahora hay una decisión reciente que interesa mucho, sobre todo a venezolanos de aquí y de allá, donde ustedes están en Miami, que es este aumento y ya poner en aranceles todo lo que llamaban puerta a puerta. Y hay dos categorías. Uno donde se importaba absolutamente cualquier cosa en cantidades de un genuino importador empresarial grande, por así dar una idea. Y otra que es la que el pequeño consumidor conseguía cosas porque era o no las había aquí o había mejores precios allá que aquí. Ahora va a haber aranceles, eso mejora la recaudación al gobierno y mejora las condiciones de una empresa nacional, una producción nacional que tiene dificultad para colocar sus productos precisamente por esa baja competitividad, los altos costos que enfrenta y esa tributación y fiscalización sumamente agresiva de parte de las autoridades económicas en Venezuela. ¿En qué se traduce esta noticia, esta decisión? ¿Cuál va a ser el impacto que va a tener en el consumidor final en específico? El consumidor final, que tiene distintas categorías, por ejemplo, la clase media es la que hace, la clase media con toda su gradación, desde clase media muy acomodada o clase media incipiente, pues podía estar resolviendo algunas cosas con pocas diferencias de costo, trayéndola aquí. Ahora le va a significar al menos un incremento de 38%, salvo que, por ejemplo, un detergente líquido en, que en Norteamérica cueste la mitad que acá, valía la pena traerlo para una persona, pero si a eso le sumamos el 38%, pues habrá que sacar esas cuentas. ¿Qué implica dentro de Venezuela? Seguramente puede haber un empuje inflacionario, pero ojo, ojo, eso es un empuje de costos para quienes continúen trayendo esas cosas. Quienes están produciendo aquí no tienen por qué subir sus precios, sino más bien sus precios, que no son competitivos, podrían comenzar a ser competitivos, a tener una mayor demanda nacional y un mejor
movimiento en esas empresas, lo cual son buenas noticias para emplear y digamos recuperar esta fase en la que estamos entrando de muy lento crecimiento y secularmente, hablando secularmente, ya no del corto plazo, Venezuela se va a quedar así, salvo que haya factores de impulso importantes, sea de decisiones políticas que cambien las expectativas de mediano y largo plazo del país, o cualquier muy importante aumento de los precios del petróleo, no un pequeño aumento. Venezuela necesita más que eso, necesita mucho ingreso para propiamente levantar su propia producción petrolera, su recaudación fiscal, etcétera, etcétera. Hay mucho por hacer, mucho. ¿Cómo ha afectado esta desaceleración de la economía en lo que va de año, por ejemplo, la calidad de vida del venezolano si lo trasladamos a la alimentación? En rasgos generales, ¿se pudiese hablar de cómo está comiendo el venezolano en este momento? Bueno, ese es un terreno que para hablar en rigor tendría que estar entrevistando aquí a personas excelentes en materia de nutrición, que sobre todo porque hacen un seguimiento, lo digo por lo siguiente, acceso a la comida hay con mucha irregularidad, con Sí. problemas no, es decir, la oferta de alimentos existe en el mercado formal suficiente, lo que no hay ingresos de la población para que nosotros compremos la cantidad que necesitamos, pero hay una gran desigualdad en nuestra economía, no solo entre las pequeñas y medianas empresas, sino sobre todo socialmente, y de ingreso es enorme. Y dado que ha habido un daño nutricional acumulado y hay desnutrición que técnicamente se llama aguda, hay que diferenciarla de la desnutrición crónica, entonces esas mejoras tienen que obtenerse mediante programas de seguridad social, de la red de seguridad social, que aumenten su intensidad. Estamos, por ejemplo, recibiendo se me escapa ahora la enorme ONG que se encarga de dar apoyo en alimentos hacia los niños, y hay un plan que ha ido incrementándose en Venezuela, y Venezuela necesita hacer esas cosas, pero en unas cantidades realmente muy superiores a las actuales. Son más que bienvenidas, pero es una situación de apremio y de urgencia, porque el daño, y como les decía, la exclusión afecta a muchísimas personas. Cuando digo muchas, hablamos millones. Entonces hay una gran desigualdad en las condiciones de vida de Venezuela. Tamara, tenemos muchas percepciones de la realidad con respecto a la economía o muchas visiones de país. Está quien va a un centro comercial solamente a ver y a disfrutar, pero no tiene el poder adquisitivo para la compra. Y está otros que sí tienen esa capacidad para poder efectuar compras diversas. Quisiera que nos hablaras acerca de esa realidad económica del país para los diferentes estratos sociales. Bueno, hay esa desigualdad que yo creo que es la palabra que arropa una caracterización de Venezuela. Hay una desigualdad de condiciones, la que tiene cualquier persona que pueda tener un empleo modesto. Si su familia trabajan 2 o 3 personas, entonces más o menos se las pueden arreglar sin grandes cosas, pero digamos, no estamos hablando de gravedad y de situación de emergencia, hablando de lo que es estar por encima de la línea mínima de bienestar de alimentación. Entonces, si tú tienes una enorme desigualdad en esos ingresos, y si la informalidad ya no tiene el mismo empuje, cuando vino todo este colapso financiero, inició esta cadena interminable, mucha gente se puso en la informalidad porque se perdieron empleos, porque el gobierno cerró cantidades, redujo muchísimo el tamaño del Estado, y él tácitamente nos dijo a todos, arréglenselas como puedan. Eso promueve la informalidad, y los impuestos que está creando también han promovido la informalidad en empresarial, y te pones a rebuscar, ¿ok? Entonces, cuando no hay el estímulo suficiente de ese torrente, por ejemplo, de gasto, porque hay una vulnerabilidad de riesgo de aumentar la inflación y la devaluación, entonces tú te encuentras en una situación de bajo empuje en la economía. Entonces la informalidad es la salvación, la gente trabaja más de un turno,
en distintos trabajos, me refiero, no es que hace 2 turnos del mismo trabajo, porque por ley está prohibido, pero está tácitamente, incluso acordado informalmente, hasta en el sector público, que hay técnicos de servicios que trabajan tales y tales horas y después se complementan. Se reconoce que para vivir en Venezuela hay que trabajar duro, durísimo. Y hay gente que quiere ingresar a ese espacio. Ni siquiera tiene aún un espacio de sustento mínimo dentro de la propia informalidad. Y eso es porque la economía necesita crecer, necesita que lleguen capitales frescos, porque esos son los que dan espacio para acoger y atraer personal, dar empleo y mejorar el ingreso disponible. A lo mejor los salarios no pueden crecer mucho, pero si hay más empleo, en cada núcleo familiar hay mejores condiciones de vida en sumatoria. ¿Cuáles son las proyecciones para lo que resta del año? Hay muchos empresarios, productores que esperan hasta los últimos 3 meses del año para poder recuperar lo que no hicieron en el transcurso de los 12 meses. Bueno, esa es una muy buena pregunta porque y hay una gran disparidad dentro de las condiciones de cada sector o empresa. Por ejemplo, aquellos que están, digamos, hasta aquí de inventarios, porque el choque que hubo a finales de año y principios de que bajó tanto la demanda, hizo que una cantidad de inventarios se quedaran fríos. Estoy hablando de cosas, algunas pueden, no todas son perecederas, ¿ok? Pero eso tiene que ir moviéndose. Entonces, esa reanimación típica estacional que va a haber seguramente a final de año, no necesariamente, o sea, va a generar ventas, seguramente genera ventas a nivel comercial, pero lo que es nuevos productos, mayor capital de trabajo, aumento de las importaciones, va a suceder con menos intensidad, muy probablemente porque hay que bajar el stock. Ahorita las buenas noticias son, digamos, yo no la llamo buena noticia en rigor. Para un economista no debe conformarse con el hecho de que la inflación esté por debajo de 5 o 6%. Puede ser que este mes, cuando cierre el mes de julio, estemos en una inflación de 5. Yo tengo la preocupación, nosotros en Síntesis Financiera nos preocupa que estemos llegando a un piso de inflación mensual y esas no son buenas noticias porque querría decir, confirmaría la idea de que este enfoque de políticas económicas, que ya es 5.º año que están imprimiendo con manejo, control del gasto, la falta de oxígeno monetario, por así decir, en la economía para evitar que el dólar suba y eso afecte los precios. Bueno, esa filosofía que nos sacó de la hiperinflación hace 2 años, en realidad es una filosofía con mucho colateral recesivo, con mucho impacto recesivo. Mucho de la caída que hemos tenido no solo ha sido debido a las sanciones, sino porque la forma de salir de esa hiperinflación obligó a hacer instrumentos recesivos, pero ya esa política se está prolongando mucho más allá de lo que es sanamente deseable. Es como que tú pongas un torniquete y lo pones para una emergencia, para llegar a la sala de emergencia de un hospital y ahí proceder a sanar. Venezuela está perdiendo eficacia en esa desaceleración de la inflación. Y si nuestro piso de inflación se queda en 3 o 4 mensual, no son buenas noticias. Al menos Venezuela estuvo por mucho tiempo acostumbrada a trabajar con 2,5, 3% mensual. Pero esas no son las buenas noticias que requieren un país que necesita reponer muchísima masa muscular. Claro, todavía sigue siendo una inflación elevada. Gracias, Tamara, por acompañarnos el día de hoy y poner pues en palabras tan sencillas lo que significa un tema tan complejo como la economía venezolana y por compartir esa información que manejan ustedes a través de Síntesis Financiera. Feliz día. Muchas gracias. Feliz día para ustedes. Era Tamara Herrera, economista, hablando sobre la situación del bajo poder adquisitivo y cómo se están manejando los índices inflacionarios, el tema de la desaceleración económica en Venezuela. Hacemos una breve pausa, en breve regresamos con más de Buenos Días, de inmediato el pronóstico del tiempo en América Latina y ustedes no se aparten, recargamos el cafecito y ya volvemos con más.